Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, todos seres amados por Dios. En gracia de Dios nos congregamos hoy, 9 de marzo del año 2023, a hacer la meditación de la palabra de Dios. En gracia del Espíritu Santo que acontezca en nuestro ser siendo dichosos, porque hemos puesto la confianza en Dios conforme al Salmo primero. Y como habría de serlo así en David, del cual deriva nuestro Señor Jesús de esta tribu, pero no del estilo del reinado del mundo, en la lógica del mundo y bajo las formas de este mundo terrenal, sino proponiendo la cultura del reino de los cielos, que se llamaría sobrenatural, pero que es natural en el orden moral que ha establecido el Padre Creador en toda la creación. Y así lo hace ver en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 16, con la historia contada por Jesús como una de sus figuras magistrales como maestro para enseñar entre lo que es riqueza y pobreza, entre lo que es ser rico y lo que es ser pobre, entre lo que es ser partícipe del reino de los cielos por correcta decisión ética, moral y profética de cada ser siendo, conectando en la singularidad uno a uno con la Sagrada Familia, Padre Creador, Jesús Sanador y Espíritu Santo Santificador. O por el contrario, ir en contra de Dios o autodeclararse Dios por la soberbia humana, el pecado original, desde el paraíso con Adán y Eva, hasta entonces, podría decirse, tomando palabras de nuestro hermano Santiago Martín de la Orden de los Franciscanos de María, inmaculados, sin pecado, intachables, hasta haber desobedecido con el ingerir el fruto prohibido del bien y del mal, de creerse como criatura capaz de decir qué es correcto y qué es incorrecto en el orden natural, qué es de Dios y qué no es. Esa es la mayor de las soberbias. 7 tentaciones del demonio, de las cuales ha hecho referencia en la reflexión de Cuaresma, que habríamos de estar circulando por redes sociales, pero que lo pueden consultar allí precisamente en su canal de YouTube. Y pues del profeta Jeremías, de igual forma se toma la lectura de las imprecaciones. Veníamos meditando sobre los ayes, ay, refiriéndose al pueblo de Dios, al elegido del pueblo de Israel, alejado por desobediencia de Dios, por rebeldía contra Dios. Entre tanto, Dios hacía su revelación a través de los patriarcas profetas hasta llegar a Jesús, que hace la más reciente revelación. Y en ese sentido va la reflexión del día de hoy. Sea entonces la palabra de Dios, en gracia del Espíritu Santo, que nos permita hacer una meditación correcta conforme a las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento con Jesús en el Evangelio, y las interpretaciones que de alguna manera llegan por quienes escribieron los libros, siendo sus autores sagrados, inspirados en el Espíritu Santo, pero también por las meditaciones que hoy día se han hecho en función de la palabra de Dios proclamada e interpretada por hermanos consagrados u otros laicos comprometidos que en el común de un día se van generando. Y en particular aquí en campus, en provincia de Cartama, territorio Abya Yala, Laudato Si,
Reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor, amigo y hermano de esta fundación Amaya, de todos seres amados, pero que allí en sus espaciotemporalidades han de haber situado experiencias de vida similar, distintas o suplementarias a las de su servidor, amigo y hermano, que ya se refieren a circunstancias similares a estas o distintas o complementarias. Enriquece mucho para esta meditación en el Evangelio de San Lucas la historia del rico Epulón, como se le ha conocido por la tradición cristiana esencialmente, y Lázaro, el pobre, que recogía las migajas que éste por desprecio, por indiferencia, por soberbia, arrojaba al piso. Dios mediante, entonces, de ello podríamos conversar un poco más adelante. En el libro del profeta Jeremías, acerca de los mensajes varios, el Señor dice: maldito aquel que aparta de mí su corazón, que pone su confianza en los hombres y en ellos busca apoyo. Será como la zarza del desierto, que nunca recibe cuidados, que crece entre las piedras, en tierras de sal donde nadie vive. Pero bendito el hombre que confía en mí, que pone en mí su esperanza. Será como un árbol plantado a la orilla de un río, que extiende sus raíces hacia la corriente y no teme cuando llegan los calores, pues su follaje está siempre frondoso. En tiempo de sequía no se inquieta y nunca deja de dar fruto. Nada hay tan engañoso y perverso como el corazón humano. ¿Quién es capaz de comprenderlo? Yo, el Señor, que investigo el corazón y conozco a fondo los sentimientos, que doy a cada cual lo que se merece de acuerdo con sus acciones. El que se hace rico injustamente es como la perdiz que empolla huevos ajenos. En pleno vigor tendrá que abandonar su riqueza y al fin solo será un tonto más. Nuestro templo es un trono glorioso puesto en alto desde el principio. Señor, tú eres la esperanza de Israel. Todo el que te abandona quedará avergonzado. Todo el que se aleja de ti desaparecerá como un nombre escrito en el polvo, por abandonarte a ti, manantial de frescas aguas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y en el Salmo primero, dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni va por el camino de los pecadores, ni hace causa común con los que se burlan de Dios, sino que pone su amor en la ley del Señor y en ella medita noche y día. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Ese hombre es como un árbol plantado a la orilla de un río que da su fruto a su tiempo y jamás se marchitan sus hojas. Todo lo que hace le sale bien. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Con los malvados no pasa lo mismo, pues son como paja que se lleva el viento. Por eso los malvados caerán bajo el juicio de Dios y no tendrán parte en la comunidad de los justos. El Señor cuida el camino de los justos, pero el camino de los malos lleva al desastre. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. En el Evangelio según San Lucas,
en el capítulo 16, entre los versículos 19 y 31. La parábola del rico y el pobre Lázaro. Había un hombre rico que se vestía con ropa fina y elegante y que todos los días ofrecía espléndidos banquetes. Había también un pobre llamado Lázaro que estaba lleno de llagas y se sentaba en el suelo a la puerta del rico. Este pobre quería llenarse con lo que caía de la mesa del rico y hasta los perros se acercaban a lamerle las llagas. Un día el pobre murió y los ángeles lo llevaron a sentarse a comer al lado de Abraham. El rico también murió y fue enterrado. Y mientras el rico sufría en el lugar a donde van los muertos, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro sentado a su lado. Entonces gritó: Padre Abraham, ten lástima de mí, manda a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y venga a refrescar mi lengua, porque estoy sufriendo mucho en este fuego. Pero Abraham contestó: Hijo, acuérdate que en vida tú recibiste tu parte de bienes y Lázaro su parte de males. Ahora él recibe consuelo aquí y tú sufres. Aparte de esto, hay un gran abismo entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieren pasar de aquí a allá no pueden, ni de allá tampoco pueden pasar aquí. El rico dijo: Te suplico entonces, padre Abraham, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre, donde tengo 5 hermanos, para que les llame la atención, y así no vengan ellos también a este lugar de tormento. Abraham dijo: Ellos ya tienen lo escrito por Moisés y los profetas, que les hagan caso. El rico contestó: Padre Abraham, eso no basta, pero si un muerto resucita y se les aparece, ellos se convertirán. Pero Abraham le dijo: Si no quieren hacer caso a Moisés y a los profetas, tampoco creerán, aunque algún muerto resucite. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis seres amados, lo que parecería una clara sentencia de la pasión, muerte y resurrección de Jesús con esta historia sagrada referida por nuestro propio Maestro, en su momento, profeta y sacerdote eterno según el rito de Melquisedec, porque habría de ser sacrificado injustamente, como un maldito en la cruz, según el pueblo romano en su tradición, y que representa simbólicamente el ser reo de la justicia humana, a la forma como se hacía en el pueblo judío, hebreo, el pueblo de Israel, la ley del talión, la ley mosaica, muy pegado a la letra, muy literal, muy funcional, mal por mal, bien por bien, pero sin términos medios. Y quienes más se creían en su soberbia, como los fariseos, estar por encima de todo el mundo, creerse muy santos por ser el pueblo elegido y por tener en la gracia de Dios más trabajo espiritual, más conocimiento y quizá más control de su cuerpo, en su conducta, en su comportamiento, en su disciplina. Y por debajo estarían los demás, el resto, los malditos por haber sido de herencia, susceptibles de una enfermedad o tener lo que llamarían una maldición, una infección, que podría para hoy día interpretarse como una situación manejable por la salud que controla lo humano, pero que allí era más por
cuestión de higiene, de escrúpulos, de cuidado de lo superficial. Y estas mismas conductas y prácticas pone Jesús allí de manifiesto con el rico Epulón, estirando cuello allí, por encima de todo, quizá sin mala intención y disfrutando de su riqueza, de los placeres que eso provee y el status quo, que es ese pseudo poder, pero que refleja una conducta típica en su época y hoy día también. Se podría interpretar así de quien vive bajo ese estilo de vida, pero no ve las necesidades del otro, no ve las precariedades del otro, las carencias del otro, que no está a su nivel. E incluso estando a su nivel, hay esa tendencia a competir, a comparar, a discutir entre lo que se tiene, entre lo que se puede y en lo que se disfruta. Y por debajo de la mesa, Jesús siempre poniendo allí el banquete como ejemplo, como referente, como escenario para llevar a pecadores, para llevar a los pobres y a los más vulnerables, más necesitados de la misericordia humana, de la misericordia de Dios, de la miseria vista desde el corazón, miseria y cárteris, que es con los ojos que ve Jesús, que es lo que permite sanear alma, mente y cuerpo. Y allí, en esa diferencia de los dos estilos de vida, asociado a la tenencia, no necesariamente implica la condenación, sino el uso que se haga de esos bienes, de esos recursos, en este caso dinero. Los bienes, los servicios de que goza, los prestigios. Influenciados para sí mismo es soberbia espiritual, es soberbia mental, es soberbia emocional. Pecado, al fin y al cabo. Y ahí viene la trilogía. Desde el demonio están los pecados pasados por las tentaciones, en lo cual Cristo no cayó y se hizo diferente al hombre, al ser humano, a la persona humana, aún teniendo esa gracia de la divinidad en sí mismo, a imagen y semejanza de Dios, por gratuidad, en libertad. Pero en esa misma libertad, cada quien decide tanto lo que cree correcto como que no, que es soberbia en sí mismo, decía nuestro hermano Santiago Martín de la Orden Franciscanos de María, en este episodio que refería al inicio sobre la Cuaresma, acerca de las tentaciones del demonio, porque el que puede juzgar qué es bueno y qué es malo es Dios. No obstante, allí en el episodio del rico Epulón, como se le conoce en la tradición cristiana, y Lázaro el pobre, las dos actitudes, el uno interpretado como en gestos de soberbia, Epulón, ahí dándose sus banquetes espléndidamente en la plaza para ser visto, muy similar a la conducta fariseica que tanto cuestionaba a Jesús, y el Lázaro pobre, humilde, abajo de la mesa, la kenosis, el abajamiento. Y esta es la enseñanza de pobreza, humildad y obediencia que está en Jesús al morir en cruz para liberarnos de los pecados, por tanto de las culpas. Las culpas vienen a ser el efecto de los pecados, que es como el medio a través de la tentación que hace el maligno. Ahí no hay ningún pecado antes, hasta que ya se incurre en él, que vendría a ser como el delito, como el daño, como la afectación, y vendrían las consecuencias en ese mismo orden. La culpa es el efecto del pecado. El pecado es el medio a través del cual
se vehiculiza o se agencia o se maneja la tentación con una mala decisión, renunciando a la vida eterna, renunciando al reino de Dios, renunciando a la fe, la esperanza y el amor. Porque viviendo en esa tríada de la fe, la esperanza en Dios y el amor, hay más posibilidades o la probabilidad mayor de seguir avanzando en pobreza, humildad y obediencia en llegar al reino de los cielos. Y se pone la figura allí de Abraham, pues porque siempre en la tradición ha sido el del Antiguo Testamento, el patriarca mayor, el padre de esta humanidad y por tanto el referente antropológico o social de esta cultura que une todas las familias humanamente. Y como tal es el mismo que referido por los profetas y es de la ley mosaica, cuando dice en palabras de Jesús en esta historia, si no se ha escuchado a profetas y a los patriarcas, destacando a Moisés, Elías, el mismo Juan Bautista, en algún momento lo decía Jesús, pues menos habrían de escuchar o de querer más signos, cuando en estos días también frente a la meditación que se hacía con Nínive, la destrucción de Sodoma y Gomorra, que el pueblo pedía más signos, Jesús decía, pues no les daré más signos que la destrucción que se avisaba para el pueblo de Nínive, a través de Jonás, engullido allí 3 días por el cetáceo, bajar a los infiernos, a lo profundo de la superficie de la tierra, a las tumbas, que es el pecado, es bajar al inframundo, que es a donde bajamos como humanos, mas Cristo no lo hizo, no cae en el pecado y resucita al tercer día. Y esa es la alusión a la que hace Jesús allí, ni aún con la resurrección de Cristo, Dios nos libre de la soberbia, hemos creído en Jesús, ni le hemos creído, ni hemos creado con Dios como manda la Sagrada Familia. El Padre Creador, Jesús su Hijo unigénito sanador y el Espíritu Santo santificador. Y a ejemplo tenemos la familia de Nazaret con la Nueva Jerusalén, Jesús, María y José, respectivamente su Madre Santísima, Madre de Dios, y su Padre putativo, que es esposo castísimo de María. Y ya venimos nosotros los hijos de Adán y Eva, por la generación también del Sagrado Escrito, o la Sagrada Escritura, por el autor sagrado, de otra metáfora, otra alegoría, otra figura literaria que habla del árbol del bien y del mal, de lo que es correcto y lo que no es, moralmente. Y qué no decirlo, también muy mencionado por Francisco Martín, lo que está ocurriendo en la Iglesia cristiana, en el cisma, la corriente europea más de tipo alemán por esa occidentalización, por ese secularismo, ese relativismo, que eso es soberbia, también lo decía él mismo, de querernos creer como dioses, juzgando, condenando y calificando al otro, lo que se hace fuera de sí mismo, de ese egocentrismo, que eso es esnovismo y eso es pecado grave. Y esa división que se da en la iglesia se da al interior. El mismo profeta Jeremías se veía allí, cuando se toma esa decisión por fuera del corazón, más por la razón o por la pasión, pues se entra en desobediencia, se entra en rebeldía contra Dios y se entra en soberbia a creerse Dios. Y ahí mal hacemos, porque solo Jesús penetra, puede
y acontece en cada corazón, porque ha sido y será omnisciente, omnipresente y omnipotente. Y es de cada corazón sintonizado con el corazón de Jesús que se puede articular entre todos seres amados esa circulación del amor, que es la fe en Dios. Ya lo demás es por fuera de Dios, por tanto ya entra con un riesgo de herejías, de creer otras creencias que no son, otras ideologías, y apartarnos de la santa tradición, del santo deseo, de la sana práctica de la vida cristiana, cual también se está representando hoy día con esa supuesta liberación en temas de género, el aborto, la eutanasia y el creernos dioses para tomar decisiones por la vida, en contra del orden natural, en contra de la creación, y eso también está generando mucha división en la iglesia. La razón antepuesta a la fe, y ha de ser al contrario, la razón por la fe. A partir de ahí es que el Espíritu Santo, cuando se invoca amorosamente, Dios concede. Pedid y se os dará, tocad y se os abrirá, decía el Señor. Seres amados, maravillosa meditación que nos ha regalado el Espíritu Santo hoy día. Sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecidos. Hasta pronto.